Por otra parte, yo les había pedido el domingo, les había sugerido que leyeran unos cuantos capítulos, no sé si los leyeron, del libro del profeta Ezequiel, el capítulo 37, 38 y 39. Perfecto, muy bien. Veo que han hecho la tarea. Vamos a orar un momentito en esta tarde y presentar este estudio de la palabra del Señor en oración, pidiendo como siempre su dirección. Espero que podamos aprender con este tema de profecías. Hay que tener pues prudencia, porque aunque si bien es cierto que tenemos muchísimos detalles en la Biblia que nos informan acerca de los acontecimientos finales, hay cosas que como todavía no han sucedido, pues no podemos tal vez categóricamente afirmar que van a ser así, ¿verdad? Pero por lo menos tener una base y más o menos saber qué es lo que el Señor nos está tratando de enseñar en estos tiempos en los que estamos viviendo. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad nueva que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría para poder exponerla, para poder entenderla, y que tu Espíritu Santo sea el encargado de darnos la luz necesaria, la sabiduría necesaria para poder comprender estos mensajes tan importantes que tú has dejado en tu palabra para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, y abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pedirles también, por favor, que vean la información que les he mandado en esta tarde al grupo de WhatsApp de la iglesia. Si alguien no está en el grupo, pero quiere recibir ese estudio, esa reflexión acerca de lo que representó en su día la fiesta de Purim, que se está celebrando en estos días nuevamente en Israel. Yo hace años ya di una explicación acerca de esos nombres, ¿verdad?, que aparecen a la derecha en las Biblias en hebreo y unas palabras a la izquierda, y cómo hay unas letras pequeñitas y unas letras grandes en comparación con otras, todo lo que eso representa. Y les mandé esta tarde ese artículo porque no tiene desperdicio, es muy, muy interesante. Solamente unos pequeños detalles para despertar el interés, para que vean o para que lean, mejor dicho, ese documental o esa información. La fiesta de Purim se llevó a cabo en los días de la reina Esther, ¿verdad?, y del rey Asuero. En estos días se lee todo el libro de Esther, volviendo a recordar la historia de cómo Dios salvó del exterminio, de la destrucción a todo el pueblo de Israel. Veis que el enemigo siempre quería más y más, ¿verdad? En un principio un hermano mató a otro, pero no fue suficiente. Más adelante vemos cómo el enemigo intenta, mezclar a la raza humana con aquellos engendros espirituales, ¿verdad?, con aquellas deformaciones terribles que produjeron la ira de Dios y tuvo que finalmente mandar el diluvio. Vemos más adelante cómo el faraón no se conformaba con matar a uno, sino con matar a todos los niños. Pero en el libro de Esther lo que vemos es que el diablo quiso ir un paso más allá, y lo que puso en el corazón de un perverso llamado Amán era la exterminación, la aniquilación total del pueblo de Israel, incluido hombres, mujeres, niños, ancianos, etc. El Señor intervino de una forma milagrosa, y esa liberación, ese milagro se recuerda todos los años en una fiesta que, repito, se está celebrando en estos días y que se llama la fiesta de Purim. La palabra Purim viene de la palabra pur, que significa suerte. Purim es suertes, como se echó suerte sobre el pueblo de Israel, y el Señor, pues una vez más, protegió sobrenaturalmente a ese pueblo. Cuando se produce una matanza de los enemigos que querían destruir al pueblo de Israel, el rey Asuero, que es el marido de la reina Esther, le dice: hoy han muerto 500 hombres y los 10 hijos de Amán. ¿Tiene alguna petición más la reina? Y la reina, su esposa Esther, dice: quiero que mañana a los 10 hijos de Amán, que ya estaban muertos, los cuelguen en la horca. Y de ahí hay toda una explicación de esa palabra mañana, de cómo hay momentos en la que la reina Esther dice que se dirigía al rey Asuero,
incluso mencionándolo por nombre, pero hay otros momentos en los que simplemente menciona la palabra rey, dando a entender de que le hacía la petición al rey, al Señor Dios Todopoderoso, y vemos cosas muy interesantes de cómo no hace mucho tiempo atrás ahorcaron también a otras 10 personas, y ese artículo que les he mandado esta tarde, yo ya lo había leído hace años, lo conocía, de hecho, les expliqué el tema de los números, de las letras en el libro de Esther, pero quiero que lo lean porque es muy interesante y una vez más, se demuestra la credibilidad de la Biblia. La Biblia es un libro matemáticamente perfecto que se adelanta en el espacio y en el tiempo, no solamente dándonos información de cosas que ocurrieron, sino de cosas que ocurrieron, pero que tienen un reflejo y una repercusión en el futuro. Y es muy interesante ese artículo y me gustaría de verdad que lo leyeran con detenimiento. Yo se lo mandé, ya digo, al grupo de WhatsApp, pero si alguien lo quiere tener y no está en el grupo, pues me das tu teléfono y yo te lo mando sin ningún problema, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote que había sido llevado cautivo a Babilonia. Ustedes saben que las tribus del norte que formaron un país y adoptaron el nombre Israel y decidieron que Siquén, la actual Nablus, fuera la capital del reino del norte, fue arrasado tiempo antes de que Nabucodonosor decidiera atacar las tribus del sur. Las tribus del sur, cuando hablo de las tribus del sur, me refiero a la pequeña tribu de Benjamín y a la tribu de Judá, que permanecieron un siglo y pico más en el territorio de Israel. También fueron sacadas de la tierra, fueron llevadas al cautiverio por Nabucodonosor 70 años, y estas dos tribus después retornan. Y ese retorno, todo lo que hicieron, la reconstrucción del templo, de la ciudad, de las murallas, etcétera, pues se nos relata en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, que algunos creen que era un solo libro, no dos, como tenemos nosotros en nuestras Biblias, el libro de Nehemías y el libro de Esther. Se creen que los dos formaban un solo tomo, un solo libro. Pero bueno, independientemente de eso, vemos que Ezequiel está en el cautiverio y él estando en Babilonia, el Señor le revela una serie de cosas acerca de su pueblo. A través de una serie de sueños, de visiones, le muestra el retorno del pueblo de Israel, cómo volverían, y la ciudad de Jerusalén volvería otra vez a ser habitada, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, Ezequiel recibe una serie de revelaciones acerca del futuro, no para su época. Vimos el otro día, por ejemplo, el domingo, que algunas visiones, algunas profecías que recibió Daniel, las escribía, pero el Señor le decía, séllalas, porque esto no es para tu tiempo, esto es para los tiempos finales. Bueno, en cierto sentido también pasó algo parecido con Ezequiel. Ezequiel recibió profecías e información acerca de los últimos tiempos que él no vio durante su ministerio, durante su vida, el cumplimiento de estas palabras. El capítulo 38 y 39 de Ezequiel, digamos que van unidos, porque el 39 es una prolongación de lo que comienza a revelarle el Señor a Ezequiel. Y el capítulo comienza diciendo así: vino palabra de Dios diciendo, hijo de hombre. Esta expresión, hijo de hombre, es la forma como el Señor se dirigía y llamaba siempre al profeta Ezequiel. Pon tu rostro contra Got, en tierra de Magot, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Vamos a ir haciendo pausas según vayamos leyendo, porque hay algunas cosas que tengo que ir diciendo por el camino para que entendamos ciertas y determinadas cosas. Estos nombres que aparecen aquí, Mesec y Tubal, ustedes los van a encontrar en el primer libro de la Biblia. No es la primera vez que aparecen, ni mucho menos. Concretamente en Génesis capítulo 10, versículo 2, nos dice que Mesec y Tubal eran hijos de Jafet. ¿Quién era Jafet? Uno de los tres hijos de Noé. Noé tuvo a Sem, Can y Jafet. Bueno, pues Jafet tuvo una serie de hijos y uno se llamó Mesec
y otro se llamó Tubal. Eran nietos, en este caso serían nietos del patriarca o del personaje de Noé. Es muy interesante ver cómo los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, se fueron por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y conquistaron territorios y tierras. Y bueno, vemos que los europeos tienen un origen, los africanos tienen otro, y cada nación pues tiene un origen diferente, ¿verdad? Y todo procede de los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Los cananeos, que son los descendientes de Can, nieto de Noé, pues se fueron a lo que conocemos hoy en día como Israel, ¿verdad? Y allí ese país se llamaba en el principio Canaán. Y el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlos a Canaán, donde vivían los cananeos. Y los cananeos, ese país estaba habitado por una serie de países, de reinos, de naciones. La mayoría de ellos los conocemos por nombre. Allí estaban los filisteos, aunque no eran de Canaán. Los filisteos venían de la isla de Creta y decidieron ocupar la costa de lo que hoy en día conocemos como Israel, y ocuparon ciudades pues tan emblemáticas y tan conocidas como por ejemplo Gaza, que todavía se sigue llamando igual, Asdod, Askelón, Gat, Ecrón. Los filisteos, digamos, que vivían en la costa. Los jebuseos eran los que vivían en el monte Moriah, los que vivían en lo que sería Jerusalén. Y bueno, allí estaban los moabitas, los eteos, etcétera, etcétera. Y eran naciones que no les correspondía habitar en aquel lugar, e Israel tenía que expulsarlos de su tierra. Ahora, en los últimos tiempos, la Biblia dice que se levantará un príncipe soberano, se levantará un hombre que se llama en el Antiguo Testamento, uno de los nombres que recibe es God, pero si uno analiza el Antiguo Testamento, nunca hubo un hombre que se llamó God. God es simplemente un nombre que se le da a un personaje político que en los últimos tiempos decidirá unilateralmente, aunque realmente detrás de todo esto, por supuesto, siempre está la mano de Dios, atacar al pueblo de Israel desde el norte. No es como Amalek, que venía del sur, o como los moabitas, que venían del este, sino que este enemigo atacará a Israel desde el norte, seguramente cruzará los famosos altos del Golán y llevará a cabo una batalla tremenda. Ahora, lo que no se ponen de acuerdo los comentaristas es cuándo se va a llevar a cabo esa batalla en el valle de Meguido, la famosa batalla de Armagedón, ¿sí? Algunos dicen que esa batalla se va a llevar a cabo antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero también el libro del Apocalipsis, y después lo vamos a ver, nos dice que después del milenio, God se va a volver a levantar y va a intentar otra vez hacer la guerra contra el pueblo de Dios. Entonces, algunos dicen que es una guerra que se va a llevar a cabo antes y después. Otros dicen que solamente antes, otros dicen que solamente después. En fin, hay diferentes opiniones. Pero vamos a seguir leyendo. Este personaje, que la Biblia en esta ocasión lo llama God, que es el príncipe de estas tierras que ocuparon los nietos de Noé, llamados Mesec y Tubal, dice el Señor: yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes y todo, de todo en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y ahora menciona a tres naciones: Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Es decir, God, digamos que es el líder, el representante, el que aglutina a un montón de naciones que lo van a apoyar con el objetivo de subir y atacar al pueblo de Israel.
Ahora, estas naciones que se mencionan en el versículo 5, Persia, Cus y Fut, ustedes tienen que saber de quiénes se trata, para que sepan qué naciones en los últimos tiempos se van a juntar a estos ejércitos, ¿verdad?, internacionales, con el objetivo de atacar al pueblo de Israel. En cierto sentido es como una especie de confederación, es un montón de naciones que se juntan. No es la primera vez que muchas naciones se juntan para atacar a un enemigo en común. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se juntaron muchas naciones para atacar a los nazis, que en aquel momento eran los que estaban, digamos, controlando Europa. Durante la famosa Guerra de los 6 días y otras guerras que se han llevado a cabo en este último periodo en Israel, ha habido muchas naciones árabes que se unieron para pelear contra Israel. No es nada nuevo, ¿verdad? Son naciones que entre ellos se pelean, entre ellos tienen también sus discrepancias, pero como tienen un enemigo en común, que en este caso es Israel, y todos quieren tomar parte de la ciudad de Jerusalén, se unen para pelear como si fueran un solo ejército. Pero realmente no es un solo ejército, sino son muchos ejércitos, muchos soldados que se juntan con un objetivo en común. El versículo 5 habla de Persia. Persia es el país de Irán. Ustedes saben que hasta el otro día a Irán se le conocía como Persia. Así que los iraníes no son árabes, son de origen persa. Así que Irán, qué curioso, ¿no? Se está hablando últimamente mucho acerca de este país. Irán también apoyará a Gog con el objetivo de atacar y destruir al pueblo de Israel. Así que ya tenemos identificado quiénes son los persas. Cus es un país de África, Etiopía. Ustedes saben que Moisés fue criticado por su propia hermana Miriam porque se casó con una mujer cusita. Los cusitas eran o son de Etiopía. Así que Cus, en aquel tiempo, era Etiopía, actualmente tiene otro nombre, y Fut es el país de Libia, un país que está en el norte de África. Como pueden comprobar, estamos hablando de naciones del norte de Israel, estamos hablando de naciones africanas, estamos hablando de la nación de Libia. Y en los últimos tiempos vamos a ver cómo diferentes naciones, y ya lo estamos comenzando a ver, cada nación ya se está posicionando. Unos apoyan a un bando, otros apoyan a otro bando, y estamos viendo cómo se está reorganizando el mundo. Unos a favor de estos por los motivos que sea, otros a favor de estos por sus propios intereses, pero vamos a ver en los últimos tiempos cómo van a ocurrir cosas muy rápidos en la economía y en otras circunstancias, que lo que van a hacer es que cada país, por pequeño o grande que sea, por influyente o poco influyente que sea, va a buscar dónde acomodarse, a quién apoyar y bajo qué paraguas me pongo. Si bajo el paraguas de Oriente, bajo el paraguas de Occidente, y estamos viendo, solamente hay que ver un poquito los medios de comunicación y conocer un poco de la Biblia para darnos cuenta cómo el mundo se está reubicando, ¿verdad? Y vamos a ver cosas muy interesantes. Así que esas 3 naciones ya las hemos identificado. Después, más adelante, pues a lo largo del capítulo, vemos cómo esta batalla se va a llevar a cabo en ese valle que hemos estado recientemente visitando, un valle realmente precioso, el valle de Megiddo, un valle inmenso. Se va a llevar a cabo una batalla como jamás en la historia se ha llevado ninguna batalla. El hombre parece que no aprende. Cuando terminó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchas personas dijeron, bueno, después de estos conflictos ya hemos aprendido que en una guerra nadie gana, sino que todos pierden. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que los pueblos, que las naciones se sigan enfrentando la una con la otra, pero vemos que el hombre no aprende. Vemos que de vez en cuando salta por algún sitio, salta por algún otro lugar. Esa batalla va a ser tan terrible, no vamos a leer los 2 capítulos porque ya ustedes los han leído, pero el objetivo de todo esto es que Dios va a permitir, Dios va a traer a todas estas naciones que odian al pueblo, al Estado de Israel, para que Él demuestre su poder
y quede definitivamente claro de una vez por todas que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y que a su pueblo nada ni nadie lo puede destruir. Todos los imperios, y podríamos hacer una lista enorme, todos los imperios, todos los países, todas las naciones que han intentado con todas sus fuerzas destruir al Estado de Israel prácticamente o han desaparecido o no son prácticamente nada en el tiempo presente. Miren ustedes, por ejemplo, el imperio egipcio, no queda absolutamente nada de él, los babilónicos, los persas, los medos, los griegos, los romanos, diferentes imperios que a lo largo de la historia se propusieron arrasar a este pueblo, porque este pueblo no solamente es un pueblo, no solamente son personas, sino que representa una serie de valores, una serie de principios y sobre todo representa que hay un Dios detrás de esa nación, que hay una Biblia, que hay una palabra de Dios detrás de esa nación, y lo que el enemigo no quiere bajo ningún concepto es que Dios sea reconocido como el soberano de todas las naciones de la tierra. Ahora bien, cuando termine esa batalla tremenda en el Valle de Meguido, sí me gustaría leer a partir del versículo 4 del capítulo 39, donde dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Es muy interesante, cuando estuvimos recientemente ahora hace unas semanas en Israel, que la ruta migratoria más importante de aves en Europa pasa por el Valle de Meguido. El año pasado pasaron 2 billones con B, 2 billones de aves migratorias por el Valle del Jordán, cruzando todo el Valle de Meguido y viniendo cigüeñas, águilas y un montón de aves a Europa y al norte de África, huyendo del frío en las rutas migratorias. Hay un ave de rapiña que son los milanos, que parece como si fuera un águila, que tienen la cola como en forma de horquilla, que en España estaba prácticamente extinguido. Nosotros hemos visto a centenares y a centenares de milanos, que son como un aguilucho grande, revoloteando en el Valle del Jordán hasta hace unas semanas atrás. Es muy interesante ver cómo las aves de rapiña, que tienen su ruta migratoria por ese valle, dice que son llamadas para que coman las carnes de reyes, de príncipes, de soldados, de generales, de comandantes que van a intervenir en ese campo de batalla. Es realmente interesante. Sobre la faz del campo caerás, verso 5, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el eterno Dios. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual yo he hablado. Los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego 7 años. Armamento que traerán esas naciones servirá de combustible durante 7 años después de que finalice la guerra. No traerán leña del campo ni cortarán de los árboles, sino quemarán las armas al fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. Es allí donde va a ser sepultado, donde va a ser enterrado este personaje, en el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog, que significa la multitud de Gog. Aquí habla de multitud, no especifica el número de esa multitud, pero el Apocalipsis sí nos da ese dato, porque nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento para saber las cosas que van a ocurrir, por dónde van a atacar, cuántos van a atacar, cuánto tiempo estarán enterrando cadáveres, etcétera, etcétera, sino que además tenemos la información tremenda del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo a los tesalonicenses, las cartas de Pedro,
parte también de la epístola cortita de Judas y sobre todo el libro del Apocalipsis, donde nos da una información de millones y millones de soldados, 200 millones de soldados que subirán por toda esa cordillera, por esos valles, en dirección a Jerusalén. Pero allí muere este hombre, este personaje, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. 7 meses todos los días enterrando muertos. Hermano, estamos hablando de multitudes, de millones de personas. ¿Cuánto se tardan en enterrar a la gente? Con una pala mecánica haces una zanja enorme y comienzas a echar cadáveres dentro. Pues 7 meses enterrando todos los días muertos. Y los enterrará todo el pueblo de la tierra. Y será para ellos célebre el día en el que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. 7 años quemando el armamento, 7 meses enterrando cadáveres, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Got. También el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así dice el Señor, di a las aves de toda especie. Les recuerdo, 2 billones de especies de aves pasaron el año pasado por ese valle. Di a las aves, a toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Y más adelante leemos en el verso 21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho. Cuando termine esa batalla, al final de lo que llamamos o conocemos como el nombre de la gran tribulación, comenzará un período de 1000 años, que se conoce como el milenio o la era milenial del Mesías. Y dice Zacarías capítulo 14, y esto es literal, no hay que buscar una aplicación simbólica porque es literal. Y las naciones que hubieren sido salvas, no es que se hayan convertido, sino que se salvaron de la muerte en esta batalla tremenda, tendrán que subir todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos se suele celebrar generalmente entre los meses de septiembre y octubre. Y quiero que leamos literalmente el pasaje de Zacarías capítulo 14 para que vean un dato muy interesante que nos da este profeta acerca de esta batalla y acerca de las naciones que escaparán del juicio en este valle de Megiddo. En Zacarías, el capítulo 14, dice así, a partir del verso 1, he aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando de la misma batalla, está hablando del mismo tiempo, del mismo acontecimiento, pero 2 profetas diferentes. Uno, Ezequiel en Babilonia, y ahora Zacarías. Y dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí hay una información adicional a lo que nos viene diciendo Ezequiel. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y ahora habla de la segunda venida del Mesías. Porque el Mesías, cuando nació cerca de este monte de los Olivos, en dirección hacia el sur, aproximadamente como a 7, 8 kilómetros al sur, en una pequeña localidad, en un pequeño pueblo llamado Belén, que pertenecía a Judea, Belén de Judea. Pero cuando dice aquí que se afirmarán en aquel día sus pies sobre el monte de los Olivos, aquí podemos ver que el Antiguo Testamento nos habla de su nacimiento en Belén de Judea y de su retorno, su segunda venida, poniendo los pies sobre el monte de los Olivos. Amén, hermanos, ¿lo ven claramente? Nace en Belén, retorna en el monte de los Olivos. Para que algunos digan que la Biblia no habla de 2 venidas, sino solamente de una. No, habla de 2 venidas.
Una que ya se produjo cuando nace en Belén de Judea y otra cuando se afirman sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, al este, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, si se parte el valle y parte se va hacia el este, parte hacia el oeste y luego se ensancha, se separa el norte y el sur, quiere decir que en esa parte en la que hemos estado muchísimas veces se va a hacer un valle gigantesco, un valle enorme. Ahora mismo entre el monte Moriah, donde antiguamente estaba el templo, y donde está el monte de los olivos, hay un barranco, hay como si fuera un barranco que se llama el famoso torrente de Cedrón, pero no tiene ni punto de comparación lo ancho que será ese valle cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos. La pregunta que a lo mejor algunos se hacen es: ¿qué interpretan los judíos cuando dice aquí y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá? Bueno, ellos dicen que cuando venga el Mesías, que no creen que vengan del cielo, pues ellos dicen y opinan que cuando venga el Mesías, la expresión "y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos" significa, es una expresión como decir "y vendrá con autoridad", pero no lo interpretan como algo literal. Entonces, si no interpretan una parte del texto como no literal, tampoco pueden interpretar la otra parte del texto como literal, pero en esta ocasión se equivocan. Dice que huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Quién es el que viene? Jehová mi Dios. ¿Y viene acompañado de quién? Con todos sus santos. Esta es la segunda venida del Señor Jesucristo, donde todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta cómo Él viene, pero no viene solo? Ya la iglesia ya ha sido arrebatada, ya fue llevada con Él, y cuando Él retorna en su segunda venida, su iglesia no está en la tierra, sino que su iglesia viene con Él en las nubes. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Acontecerá que no habrá luz clara ni oscura. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Será un día el cual es conocido de Jehová, del Señor, que no será ni de día ni de noche. No nos hacemos ni la más remota idea cómo puede ser, porque en nuestra mente no cabe, o es de día o es de noche. Pero dice, no va a ser ni de día ni de noche. ¿Y cómo será ese día? Solamente Él lo conoce. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Al caer la tarde, cuando se oculta el sol, es cuando ya se hace la noche. Pero aquí es al revés. Cuando llega la tarde, es cuando hay luz. Qué cosas tan interesantes, qué cambios, ¿no? Qué cambios tan tremendos va a haber. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas como ríos. ¿Saben que hay un barrio en Jerusalén por el cual hemos caminado muchísimas veces, que es el barrio de las 100 puertas, el barrio de los ultraortodoxos judíos, el barrio de Mea Sharim, las 100 puertas, que han descubierto que por debajo de ese barrio corren ríos de agua tremendos, como aguas subterráneas? Tal vez cuando se produzca ese terremoto tremendo, al poner sus pies sobre el monte de los olivos, esas aguas broten, salgan hacia arriba, y dicen que la mitad de esas aguas irán hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Israel es el único país que tiene 4 mares, 2 internos y 2 externos. Tiene un mar que realmente es un lago, pero lo llaman el lago o el mar de Genesaret al norte. Más hacia el sur está el mar Muerto, que es mucho más grande que el mar de Galilea. Luego
al oeste está el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, que según como se mire, ahí termina o ahí empieza el mar Mediterráneo y llega hasta el Peñón de Gibraltar. Y luego al sur, ¿verdad?, está el Mar Rojo o el Mar de los Juncos, porque tiene un color rojizo por unas hierbas que hay allí. Como hay otro mar que se llama el Mar Negro, por unas algas que hace que parezca que el agua está negra, ¿verdad? Y dice que hay aguas de Jerusalén que llegarán y entrarán en el mar Mediterráneo, y otra parte de las aguas entrarán en el Mar Muerto, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, ¿verdad? No se le va a llamar de diferentes maneras, sino que uno será su nombre, tendrá un solo nombre. Y toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. No estamos haciendo referencia a la nueva Jerusalén, que es la que Juan recibe en revelación y que nos cuenta cómo es en el capítulo 21 y el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Esta no es la nueva Jerusalén, esta es la Jerusalén renovada, transformada, pero terrenal, ¿verdad?, en la cual Cristo, con todo su pueblo, sus hijos, estará reinando durante 1000 años. Pero no es la nueva Jerusalén de las calles de oro, las puertas de perla, etcétera. Pero se vivirá en esa ciudad. Y esta será la plaga con la que herirá Jehová o el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Eso no lo dice Ezequiel. Ezequiel dice que las tropas de Gog, o del anticristo, si lo prefieren así, quieren atacar y destruir Israel, pero dice que morirá, que será enterrado en Israel, pero no dice cómo morirán las personas en el campo de batalla. Pero Zacarías sí. Zacarías sí recibió el dato, la revelación de cómo morirían. Dice que será como una especie de plaga. Esta será la plaga con la que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Están de pie, no están sentados ni acostados, están de pie, peleando, batallando. Se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Esto qué es? ¿Un ataque bacteriológico? ¿Un ataque nuclear? Pero esta será la forma como morirán esas personas que fueron a atacar a Jerusalén. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Dios, y trabará cada uno de la mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán entre ellos, se pelearán entre ellos, se matarán entre ellos. Increíble, ¿eh? Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, aquí hay un dato muy importante, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos los años tendrán que subir. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos y no otra fiesta? Porque las 3 fiestas de obligatorio cumplimiento que recibió el pueblo de Israel, que son Pascua, Pentecostés o Shavuot y la fiesta de los tabernáculos, las 2 primeras ya tuvieron un cumplimiento profético en la vida del Señor Jesucristo. Dice Pablo, Él es nuestra Pascua. Jesús fue sacrificado, fue crucificado, murió en la fiesta de Pascua. El cordero que se mataba, al cual no se le podía partir ningún hueso en la fiesta de la Pascua, tipifica, representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de las semanas, o Shavuot,
o Pentecostés, como la conocemos nosotros, ya tuvo su cumplimiento profético. Fue el día que el Señor decidió derramar de su Espíritu Santo sobre las 120 personas que estaban en aquel aposento, en aquella casa, y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a evangelizar a miles de personas que se convirtieron en aquel día. Pero la fiesta de los tabernáculos no ha tenido un cumplimiento profético en Cristo. Pero dice en el libro del Apocalipsis que cuando Él venga, Él pondrá su tabernáculo entre los hombres. Y su tabernáculo, su suká, es nada más y nada menos que su misma presencia. Él nació en la fiesta de los tabernáculos y Él exigirá que en la fiesta de los tabernáculos todas las naciones que hubieren sido salvas tienen que subir de año en año a Jerusalén, a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y el que no suba, dice la Biblia en el verso 17, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué les parece? Si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con la que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que cuando nosotros decimos que lo mejor y lo peor está por venir, es cierto, queridos hermanos. Cosas tremendas que hemos leído en esta noche, por lo menos en parte, y otras que no hemos leído, tienen que suceder en algún momento. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ser protagonistas de ciertas y determinadas cosas que ya han visto y están viendo nuestros ojos cada día? Yo les recuerdo que hace 2 años, solamente 2 años, no se hubiera podido celebrar aquí este culto, porque estábamos todos confinados, encerrados en nuestras casas. Y esa experiencia, que para algunos era una locura y un disparate, que todas las naciones de la tierra, que todos los cristianos del mundo, que todas las iglesias, igual da de la denominación a la que sean, tendrían que cerrar las puertas durante algunas semanas o meses, ya en nosotros es un hecho que ya sabemos que pasó, porque también lo vivimos en carne propia. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros lo que estamos viendo en televisión en estos días? ¿Verdad? Parece como decir, ¿pero qué es lo que ha pasado? Si hasta el otro día todo estaba tranquilo y todo estaba bien y ahora se ha disparado el precio de esto y el precio de lo otro y nadie sabe lo que tiene que hacer y nadie sabe lo que va a pasar dentro de media hora y nadie sabe si se va a quedar aquí o va a decir, bueno, vamos también a ir a por el vecino de enfrente. Nadie sabe absolutamente nada. Hay un temor, ¿verdad? Hay una inseguridad y dice la Biblia que en los últimos tiempos habría angustia en las gentes, habría temor, habría miedo, pero en nosotros los cristianos, los que hemos creído, no pueden aflorar, no pueden manifestarse esas actitudes, sino más bien todo lo contrario. Dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está a las puertas. Y todo esto es la señal de que todo lo que está escrito en la palabra, que hemos leído y predicado durante años y años, pues llegará el momento que, si el Señor lo permite, lo vamos a poder contemplar y lo vamos a poder mirar con nuestros propios ojos. ¿Cuál debería ser entonces la postura de nosotros hoy en día ante lo que está ocurriendo y lo que va a venir, que es muchísimo peor que lo que estamos comenzando a ver? Bueno, pues yo quisiera recordarles que en esta mañana, no sé si lo vieron, en el devocional yo leía una porción que Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de los Filipenses, y quiero volver a leer el pasaje que yo en esta mañana les leía, porque aquí encontramos instrucciones acerca de cómo tenemos que comportarnos y actuar en este tiempo final. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Dígalo conmigo, regocijaos en el Señor siempre. No solamente cuando hay dinero y abundancia de trabajo y salud y juventud no, siempre. Ahora, si uno se pregunta en qué momento de la vida
se encontraba el autor de esta carta, de estas palabras, pues humanamente hablando, en el peor momento de su vida. Ya era una persona avanzada en edad, una persona que había sufrido muchísimo por la causa del Evangelio y estaba preso en Roma, probablemente a punto de morir. Algunos especulan que si Pablo logró salir de ese encarcelamiento y luego otra vez lo volvieron a meter, me da exactamente igual. Lo que está bien claro es que esta carta, junto con otras 3 más, se escribió desde una cárcel en Roma, que no era una cárcel como las que vemos a veces en televisión, que ocupan los ricos o los poderosos, que parecen que son hoteles de 5 estrellas, sino una mazmorra, sin luz, sin agua, con una comida seguramente malísima, con frío, donde él dice que todos le habían abandonado. Es increíble, ¿no? Un hombre que fue de una bendición tan grande para miles y miles de cristianos, y lo sigue siendo hasta nosotros hoy en día, ¿verdad? Y que lo dejaran solo, dice, solo Lucas está conmigo. Nadie se quedó a su lado, nadie, incluso algunos se marcharon hasta causándole problemas en el peor momento de su vida. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león, y me librará y me preservará para su reino celestial. Gloria a Dios. Y es ahí, en esa cárcel, solo, donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Y por si no ha quedado lo suficientemente claro, otra vez lo repito, otra vez lo digo, regocijaos, que es mucho más que alegraos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjate cómo asocia la venida del Señor con el regocijo que tiene que tener un creyente ante este acontecimiento tremendo que estamos esperando. El Señor viene pronto, por lo tanto regocijaos. Por nada estéis afanosos. Fíjate quién está hablando, y de dónde está hablando. Por nada estéis afanosos. Él no pide, hermanos, por favor, oren para que el Señor me saque de aquí. Hermanos, por favor, oren para que no me maten. Hermanos, por favor, oren para que no me torturen. En ningún momento sus peticiones van en esta línea, sino que a veces cuando pide oración es para seguir predicando la palabra, para seguir ganando almas para Cristo. No le da lugar a la tristeza, a la depresión. Por eso yo digo una cosa, hermanos, y lo digo para todos, y también para mí, por supuesto. Cualquier cosa que podamos estar padeciendo no tiene ni punto de comparación con lo que este hombre estaba padeciendo y con lo que otros hermanos en este momento, otros hermanos nuestros en este momento estén padeciendo. A veces nos comportamos como niños, nos enfadamos, perdemos la paz, el equilibrio por cosas insignificantes, ¿verdad? Y nos derrumbamos y nos venimos abajo y parece como que nos han quitado el chupete y nos han quitado el juguete. Y lo que estamos pasando nosotros, ¿qué es lo que estamos pasando nosotros? Díganme. Veía unas imágenes tremendas de una chica joven en este país que está pasando este conflicto, a punto de parir, a punto de dar a luz. Yo decía, Dios mío, una chica joven a punto de parir, que sabe que si sale a la calle probablemente no regrese o no pueda llegar al hospital a tiempo. ¿Qué es lo que estamos pasando nosotros, hermanos? Nada, absolutamente nada. Y aún así, a veces nos quejamos. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, pero con acción de gracias. Siempre con las gracias por delante. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué palabras de aliento, qué palabras de ánimo. Y después dice, por lo demás, hermanos, si esto no les llega, por si acaso esto se les queda corto y dice, bueno, está bien, pero hay más. Todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cualquier pensamiento que no cumpla con estos requisitos, no lo admita, no le dé lugar ni a palabras, ni a pensamientos, ni a actitudes, ni a conversaciones que no sean honestas, que no sean de buen nombre, que no glorifiquen al Señor, ni un minuto de mi tiempo. Y termina diciendo, y lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz del creyente en este tiempo tiene que estar por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier mala noticia, por encima de cualquier prueba. La paz del Señor guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? No permitas que nada ni nadie te robe la paz de tu corazón. Si ves que la estás perdiendo, la paz, a lo mejor es que estás oyendo y viendo demasiado lo que no tienes que ver ni oír tanto. Y te hace falta más Biblia. Porque cuando falta paz es porque falta Biblia en tu corazón. Pero cuando hay abundancia de palabra, cuando hay abundancia de presencia del Señor y de su palabra en nuestras vidas, no hay lugar a la angustia, al desánimo, a la depresión. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y mi confianza está puesta 100% en el Señor. Y yo sé que me puedo regocijar y puedo tener paz y puedo dar gracia y puedo darle ánimo a los que están desesperados. Porque dicen que las consultas a los psiquiatras, a los psicólogos han aumentado porque la gente está como en un bucle y no saben cómo salir. Antes era la pandemia, ahora es no sé qué y mañana será no sé cuánto. Y siempre parece que salimos de una desgracia para meternos en otra. El mundo va así. Pero sin embargo nosotros los cristianos podemos cada mañana levantarnos y decir, Señor, es verdad, no tengo tanto dinero como tenía tiempo atrás. No tengo tal vez el trabajo que me gustaría tener. No tengo esto, no tengo lo otro, pero te tengo a ti. Y teniéndote a ti, lo tengo todo. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde, ahí donde estás. Repito, no permitas que nada ni nadie te robe la paz de tu corazón. Al Señor le costó la vida derramar su sangre en una cruz para que tú y yo hoy en el siglo XXI, con la que está cayendo, pudiéramos vivir en paz permanentemente. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos das la paz no como el mundo la da, sino que la paz tuya es la verdadera, la auténtica, la genuina, la que anhela nuestra alma. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú nos informas, tú nos adviertes, tú nos hablas claramente acerca de los acontecimientos finales, pero también nos enseñas y nos dices cómo tenemos que comportarnos en estos tiempos difíciles. Para que marquemos una diferencia y le demostremos al mundo que no te tiene, que se puede tener paz en medio de la tormenta. Y podemos confiar en nuestro Dios, porque sabemos que todo esto es el cumplimiento de lo que los santos varones y profetas de Dios hablaron hace años, hace siglos. Señor, manténnos firmes en tu palabra, sin retroceder, sin tambalearnos, cada día más firmes, más seguros, sabiendo que tú estás con nosotros y que nada ni nadie nos podrá separar de tu presencia. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu preciosa y bendita palabra. La atesoramos, la guardamos en nuestros corazones y te daremos a ti siempre toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Personas sensibles, las personas abiertas a todo, que todo vale y todo es bonito, son las personas, son los candidatos perfectos para que en los últimos tiempos, en un momento determinado, puedan ser utilizados por el mismo diablo sin darse cuenta. Fijaros que incluso ha habido personas con una gran comunión, con una gran relación con el Señor, que en un momento determinado hasta el diablo los usó y no se habían dado cuenta.
Una de las personas que más cerca vivió del Señor durante su ministerio terrenal fue sin lugar a dudas el apóstol Pedro. Pedro fue un hombre que vivió muy cerca del Señor. Fue uno de sus discípulos, fue uno de sus hombres de confianza, junto con otros. La Biblia nos enseña que cuando Jesús comenzó a abrir su corazón y a dar unas pinceladas acerca del horizonte profético, acerca de lo que iba a venir, el apóstol Pedro, confundiendo esa sensibilidad o ese deseo de que no vengan cosas malas, entre comillas, le anima y le aconseja al Señor de que no vaya a Jerusalén y que no se deje matar. Y él piensa que está haciendo algo bueno, diciéndole, no subas, Señor. ¿Por qué te tienes que ir a Jerusalén a exponerte a la muerte? Y el Señor Jesucristo dice que lo reprendió. Y es a la única persona que el Señor le dice en esta tierra, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en lo de arriba, sino en lo de abajo. Y esa es una de las características de las personas que no han madurado, que no han crecido, que no han echado raíces profundas en el Señor, que siempre están mirando como la gallina hacia abajo, hacia lo que hay o hacia lo que no hay, hacia lo que nos dicen o nos dejan de decir, hacia lo que tenemos o no tenemos. Sin embargo, el hombre espiritual, el apóstol Pablo lo describe como un hombre que está en las alturas, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y no mira de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Eso fue lo que el Señor le enseñó a Abraham, cuando le decía sal y mira. Ese término sal y mira significa mirar de arriba hacia abajo. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida, una visión distinta, una visión diferente, una interpretación diferente de las circunstancias que nos están rodeando. Que nos demos cuenta de que detrás de a veces de alguna ley que se aprueba o que no se aprueba, detrás de ciertas y determinadas circunstancias o situaciones, no es el hombre el que está actuando independientemente, sino que estamos en lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que no hay una persona más favorita para el diablo que un político dejarse utilizar por las manos del diablo. Porque una persona con autoridad política o económica puede llevar a un país a un nivel de bendición y de prosperidad sin precedentes en la historia. Pero una persona que se deje utilizar por el diablo puede llevar a un país a la ruina. Y ha habido centenares de casos, y aquí en Europa ni te cuento, centenares de casos de políticos con un poder ilimitado que llevaron al continente europeo casi a la bancarrota y a la ruina, donde millones y millones de personas inocentes terminaron dando su vida por una causa absurda y ridícula que no iba a durar 1000 años, ni siquiera unos pocos años duró. Por lo tanto, amados hermanos, dice la Biblia que en los últimos tiempos el enemigo intentará seducir, incluso dice que algunos, por haberse enfriado, por haberse apartado de la verdad, escucharán a espíritus demoníacos, espíritus engañadores, por tener cauterizada la conciencia. Hay gente que es muy sensible a lo que nunca tenían que ser sensibles, y muy duros a las cosas que no tenían que ser duros. Y hermano, tienes que plantearte esto delante del Señor seriamente. ¿A qué eres tú sensible? ¿A lo que me dicen? ¿A lo que no me dicen? ¿A lo que me hablan? ¿A lo que no me hablan? ¿Si vino? ¿Si no vino? ¿Si me llamó? ¿Si me saludó? No hay que ser sensibles a las tonterías. Hay que ser sensibles a la voz de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Hay que ser duros como piedras a las cosas de la carne, a cosas que ni me van ni me vienen. Pero hay que ser tremendamente sensibles y abiertos a la voz del Espíritu Santo hablando a la iglesia, porque como nunca antes en la historia, el Señor le está hablando a la iglesia en estos últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay del creyente que no oiga a Dios. ¿Es que acaso Dios se ha quedado mudo? ¿Es que acaso el Señor no tiene nada que decir hoy en día al pueblo de Dios, cuando nunca en la historia han ocurrido cosas y están a punto de ocurrir otras tremendas? Cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Pero ¿qué actitud estáis desarrollando? ¿Pero qué os ocurre? ¿Por qué estáis tristes? Como si os fuera a dejar solos o huérfanos. ¿Pero qué estáis diciendo? Estáis fomentando, os estáis realimentando con una actitud de pobrecitos que nos quedamos solos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, esa actitud. Os conviene que yo me vaya, aunque no lo entiendan, porque si yo no me voy, cosas nuevas no pueden venir. Se produciría en vuestra vida una dependencia casi diríamos que enfermiza, en el sentido de que no seríais capaces ni ir ni de aquí a la esquina. Pero tenéis que aprender a vivir, entre comillas, solos, enfrentaros a los problemas solos.
organizar vuestro tiempo libre, tenéis que comenzar a desarrollar un nuevo estilo de vida. Y sobre todas las cosas, cuando yo me vaya, yo a la diestra del Padre le rogaré a mi Padre para que os envíe al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Yo no puedo estar de momento con vosotros para siempre, pero cuando Él venga, y la pregunta es, ¿vino o no vino? ¿Vino el Consolador? ¿Vino el Espíritu Santo a la iglesia, a este mundo, sí o no? Pues dice, Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Las cosas que han de venir, Él te las va a susurrar al oído, porque dice la Biblia que las cosas ocultas, pues ahí están ocultas, pero las cosas reveladas son para nosotros, sus siervos, los que creemos en Él y le honramos con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así que para nosotros la Biblia no es como para el mundo un libro más, papel y tinta, muy interesante, sino que para nosotros la Biblia es un libro vivo a través del cual Dios nos habla, pero esta palabra, esta letra negra en hojas blancas, tiene que cobrar vida cuando viene el Espíritu que la inspiró. Y entonces Él nos recuerda las cosas, Él nos ilumina el camino, Él toma de Cristo y lo glorifica en nuestra vida. A eso tenemos que ser sensibles. Pero si entramos en un círculo de religiosidad, si no hay una renovación espiritual, si no hay un crecimiento, si hay una vida rutinaria, monótona, tú no te vas a enterar de nada. Pero dice la palabra del Señor que no solamente tenemos que acordarnos de su palabra, fijaros en el versículo 4, dice, acordaos de la ley de Moisés. En otras palabras, hay que echar un ojo al pasado, a lo que se dijo, a lo que se escribió, a lo que se profetizó, a lo que se reveló, pero también dice en el versículo 5, pero yo os envío al profeta Elías. Es decir, con un ojo miramos atrás a lo escrito y con un ojo miramos adelante a lo que está a punto de cumplirse. Hay gente que solamente mira atrás, hay gente que solamente mira al pasado. Incluso algunos cuando van a dar algún testimonio, te cuentan un testimonio de hace 10 años. Que está bien, gloria a Dios, lo que el Señor hizo en tu vida hace 10 años. Me parece muy bonito. Pero ¿y hoy? ¿Hoy? ¿Tienes algo nuevo que contar? O cuando te pida un testimonio vas a subir aquí y me vas a contar cómo te convertiste y cómo Dios te sanó y cómo Dios te liberó hace 40 años. Y ahora ya tienes 40 años más y no hay novedad, no hay renuevo en tu vida. No, mirar atrás a lo que se escribió, mirar a mi siervo, mirar a las profecías, pero no se olviden que también hay que mirar adelante, a lo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros vamos a ser una generación que vamos a ver cosas que ninguna generación de la historia vio. Porque la Biblia dice que las cosas que ninguno vio, las cosas que ninguno oyó, son las que las verán y las experimentarán aquellas personas que aman al Señor. ¿Pero en qué estás metido tú? ¿Estudias la palabra? ¿Le preguntas cosas al Señor? ¿Le pides detalles? ¿Le pides información al Señor? Hermanos, cuando se captura a un soldado enemigo, se le interroga, se le saca información. ¿Dónde están los aviones? Dime, ¿dónde están las tropas? ¿Por dónde van a atacar? ¿Cuántos sois? ¿Cómo se llaman vuestros generales? ¿Qué planes tenéis? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué día pensabais atacar? ¿Por tierra, por mar, por aire? Se le saca información. Nosotros tenemos la mejor fuente de información que jamás ser humano podría tener en esta vida, y es la fuente genuina, la fuente verdadera, y es la fuente de nuestro Dios, el que nos revela la verdad, el que nos muestra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice que es como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Nosotros podemos saber quién será y quién no será el anticristo, hasta cómo se va a llamar, y cómo va a ser, y cómo va a hablar, y dónde va a vivir, y qué va a hacer, y dónde va a morir. Lo sabemos nosotros. ¿Por qué? Porque miramos a lo escrito, pero también miramos con suma cautela al futuro, porque sabemos que lo que se escribió se va a cumplir sí o sí en nuestros tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si gastas más tiempo en ver Supervivientes, El Gran Hermano y todas esas sandeces y estupideces que tienen a la gente atontada, incluso a muchos de ustedes que los tienen atontados, perdidos, que os sabéis el nombre de todos los golfos y golfas de este país, que no han pegado un palo al agua en la vida, que viven del cuento, de plató en plató, de mentira en mentira, de engaño en engaño, que no han hecho nada, ni han estudiado, ni han trabajado, sino que se acostaron con uno y viven de lo que del pecado que hicieron. Si solamente dedicáis tiempo a eso y no a la palabra de Dios, aquel día a muchos de ustedes les va a sorprender como ladrón en la noche. Pero el Señor dijo, ustedes no pueden ser así.
Ustedes tienen que estar velando y orando para que el diablo no os sorprenda y para que no os quedéis sin aceite, sino que viváis renovados. Ahora, ¿qué ocurre con este pueblo? Entró en una actitud muy peligrosa y contagiosa. Dejadme que os diga algo. La salud no se contagia. Usted está sano y se junta un enfermo y su salud no contagia, no contagia en el buen sentido de la palabra a ningún enfermo. Y aquí tenemos un gran enfermero entre nosotros que nos lo podría decir, y tenemos hermanos que entienden de esto. Usted va a un hospital, usted está sano, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún problema, su salud no se transmite a nadie. Pero cuidado, hay algunas enfermedades que si no tomamos medidas preventivas, sí nos pueden ellos contaminar a nosotros. ¿Sí o no? Es una cosa increíble, ¿no? Como una manzana podrida puede afectar a todo un saco y no todo un saco a una sola. Es increíble, pero es así. Pero Dios nos habla a través de lo natural para que entendamos cómo funciona también el mundo espiritual. Ahora fíjense qué curioso, esta gente entró en una actitud de queja. Y la queja es el cáncer del espíritu que mata la fe del pueblo de Dios. Cuanto más se queje, más oportunidades tendrá el enemigo para afectarle su fe, para desconectarle del Señor, para nublarle la visión, para sacar conclusiones equivocadas, para ver lo que no es y no ver lo que sí es. La queja es un pecado terrible que ha afectado a millones de seres humanos, pero lamentablemente de ministerios, de líderes de alabanza, de líderes de jóvenes y de creyentes en toda la faz de la tierra. Y a veces hablas con un creyente y habla exactamente igual que un inconverso, menos cuando entra al culto, que parece que se transforma y comienza en ese tiempito a comportarse como un cristiano, pero lo sacas del ambientillo y habla igual, se comporta igual, actúa igual, piensa igual, sus metas son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio tal vez exterior, pero no ha habido un cambio, una transformación en lo más profundo de su corazón. Y quiero leerles un versículo en esta tarde que se encuentra en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, había apuntado por aquí, un versículo muy interesante. Cuando Pedro está predicando su primer mensaje en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? En Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro se pone de pie y le dice a los creyentes que estaban en aquel lugar: ustedes lo que tienen que hacer es un cambio de actitud ya. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro llama a aquellos judíos que han subido a Jerusalén a celebrar las fiestas, en este caso la fiesta de Pentecostés o de Shavuot, los llama al arrepentimiento. Ahora, no había subido una multitud de paganos, de idólatras de todas las naciones de la tierra para ir al templo de Jerusalén a adorar al Dios vivo, no. Habían subido multitudes, miles y miles de personas, familias enteras, habían ido a Jerusalén para adorar al Dios vivo, luego eran creyentes. No eran paganos, no eran idólatras, eran personas que viajaban de España, de Italia, de Grecia, de Babilonia, de Irán, de África, de todas partes del mundo, días, semanas enteras para ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y a esas multitudes que iban cargados con sus ofrendas, con sus diezmos, a esas multitudes Pedro les dice: arrepentíos. En otras palabras, no solamente el arrepentimiento es para el inconverso, para el que practica la idolatría, para el que practica el pecado, sino que también el arrepentimiento, el cambio de vida, también es para el creyente y para el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada día tenemos que arrepentirnos de algo. Tenemos que arrepentirnos cada día siempre de algo, siempre y cuando te mires al espejo del Señor. Claro, si te miras en el espejo de otro que vive peor que tú eres un fuera serie. Pero si nos ponemos delante de la presencia del Señor, cada día nos damos cuenta de que hay algo en lo que tenemos que cambiar. Algo que tenemos que dejar atrás, una renovación, una transformación. Y por eso Pedro los llama al arrepentimiento. Por eso Pedro los confronta. Y más adelante, si siguiéramos leyendo su mensaje, dice que le dice a la multitud que el Señor está como retenido en el cielo
hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y ahora, volviendo a Malaquías, nos encontramos que el Señor les dice al pueblo: cuando yo envíe a mi siervo a predicarles, dice en el versículo 2, vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Esa palabra es la palabra marpé, que viene de un verbo hebreo que es rafá, que significa curación o sanidad. Así que realmente, más que salvación, porque la salvación no la tiene que traer el Señor porque ya está aquí, ya hemos sido salvos por medio de la fe, dice la Biblia, pero cuando el Señor viene, dice que viene a traer sanidad, viene a traer restauración. Y hay muchas personas que han nacido de nuevo, digamos que son salvas, pero están enfermas. Están enfermos en su alma. Por eso no pueden alabar a Dios, aunque sean cristianos. No pueden alabar a Dios, porque su alma está encarcelada. Y esa es una sensación que David experimentó un tiempo de su vida, no siempre, pero un tiempo de su vida. Él llegó a escribir en uno de sus muchos salmos: Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. El rey David, el dulce cantor de Israel, el hombre más cerca del corazón de Dios, le pide a Dios: saca mi alma de la cárcel porque no te puedo alabar. Devuélveme el gozo de la salvación, que lo tuve pero lo he perdido. Renueva en mí un espíritu noble, un espíritu recto. Y cuando hagas esa obra transformadora en mi vida, cuando restaures mi alma, entonces los inconversos te conocerán y podré publicar las virtudes de aquel Dios que me llamó y me transformó. Hay tanta gente enferma en las iglesias, tanta gente enferma de recuerdos, personas que sufrieron una herida hace montones de años y no se dejaron sanar. Personas que en la intimidad viven como inconversos y se llaman cristianos. Le dijo una vez el Señor a través de su siervo a una de las iglesias del Apocalipsis: tenéis nombre de que vivís y estáis muertos. Usaban un nombre que no hacía referencia a la situación real de la congregación y a la situación real de su vida. ¿Cómo se sabe si usted está vivo realmente? Primero, hay un deseo tremendo de alabar a Dios constante y permanentemente, ¿sí o no? ¿No se acuerda usted cuando comenzó a conquistar a su mujer? ¿Eras tan seco como eres hoy en día? ¿Eres tan antipático como a veces eres? ¿O tan frío o tan no sé qué? ¿A que no? Ay, amigo. Le voy a pedir un día a las hermanas que traigan las poesías que tu marido te escribía antes de casarte contigo. Elena guarda todas las cartas, ni se te ocurra traer una, ¿eh? Elena tiene montañas de cartas que yo le escribía desde el ejército cuando estaba. Las cosas que uno decía para conquistar a esa mujer, ¿verdad? Uno no sé de dónde sacaba ese ramalazo de Gustavo Adolfo Bécquer. No sé de dónde sacaba uno eso. Después ya se acabó todo eso. Se acabó todo eso. Qué tremendo, ¿no? Pues eso es la primera característica de un cristiano que está vivo, que tiene ganas de alabar a Dios, porque está enamorado de ese Dios que le ha transformado la vida. Cuando un creyente no alaba a Dios, está enfermo. Está enfermo. Si usted no tiene ganas de alabar a Dios, tu amor hacia Él se ha apagado. Si tú ya no tienes ganas de decirle nada a tu esposa o a tu marido, es que tú ya no lo amas como al principio. Ya para ti el vivir o el convivir con él ya es como una especie de, bueno, esto es lo que hay. Sin embargo, en la Biblia nos llama a una renovación constante y permanente. Vivir con un hombre, vivir con una mujer a la cual no amas y del cual no estás enamorado, tiene que ser una tortura. Hasta asco te tiene que dar que te ponga la mano encima. Estar al lado de un hombre, dormir al lado de un hombre y de una mujer que no amas cuando tu corazón no está con ella o cuando tu corazón no está con él, tiene que ser una tortura terrible. No ves la hora de salir de esa casa. Siempre hay algo que te atrae más que el estar en casa. ¿Por qué? Porque no quieres estar con ese hombre, porque no quieres estar con esa persona. Cualquier cosa te atrae. Sin embargo, cuando estás enamorado de él o de ella, ay amigo, las horas son segundos, ¿a que sí? Pero cuando no hay amor, los segundos te parecen eternidad. Eso es lo que pasa con el Señor. Lo segundo que pasa cuando uno está enamorado del Señor es que le quiere hablar a todo el mundo de lo que tú tienes.
al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, al primo, al cuñado, al de arriba, al de abajo, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque quieres como que todo el mundo ame y sirva al Señor como tú lo estás haciendo. Pero cuando una persona no le habla a nadie del Señor, es porque no está orgulloso y no quiere presumir del Señor que tiene. ¿No tienes nada que decir? ¿Qué le voy a contar yo a mi vecino de Dios si yo ni siquiera le conozco? ¿Qué le voy yo a hablar a mi vecino del amor a Dios cuando yo ya ni le amo tanto, ni le alabo, ni le adoro? Es otra característica. Y podríamos hablar de muchas. Por eso el Señor le dice, mira, lo que a ustedes hace falta es una renovación espiritual. Y entonces dice que les enviaría el profeta Elías. Y ahí se produciría una restauración en el seno de la familia. Lean conmigo el versículo 5. 4:5 de Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta, ¿qué dice? Elías, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Saben que hasta el día de hoy Israel está esperando a Elías? En todas las sinagogas del mundo, en todas. Hay una silla muy bonita, enorme, en la cual nadie se sienta. Algunas veces la forran hasta con plástico para que no se eche a perder, ni se manche, ni se ensucie. Y cuando preguntas, esta silla tan grande, tan diferente a todas las demás, ¿esto qué es? Te dicen, esta es la silla donde se sentará el profeta Elías cuando venga. Y dice la Biblia que una de las cosas que haría Elías sería hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa es una reconciliación de generaciones. Una reconciliación entre el pasado y el presente. Una reconciliación en la familia. Qué triste cuando a veces se han dividido iglesias y unos miembros de una familia están en una congregación y otros miembros de la misma familia están en otra congregación. Y salen el domingo de la casa y unos se van con papá a un culto y otros se van con mamá o con el primo, con el tío, yo qué sé, se van a otra iglesia. ¡Qué terrible! Qué terrible que ni siquiera son capaces los miembros de una misma familia ir a un mismo lugar a alabar al Señor. El Evangelio, en vez de unirlos, los ha separado. El Evangelio, en vez de poner amor entre ellos, ha puesto un distanciamiento que aunque viven bajo el mismo techo y comen en la misma cama, en la misma mesa y duermen en la misma cama, hay un abismo entre ellos. Y el Señor sabe que una familia dividida es una familia que no tiene nada que aportar a una congregación. Porque nosotros somos en la iglesia un conjunto de familias que no venimos aquí solamente a recibir, sino venimos a dar. ¿Pero a dar qué? Si no tenemos nada para dar, ¿qué es lo que vamos a dar? Por eso, qué gran diferencia entre la filosofía de vida del judío en el tiempo del templo y la filosofía de vida de los creyentes hoy en día en esta era del Evangelio de la Gracia. El judío iba al templo a dar, el judío viajaba días, semanas para ir al templo a dar, para ir al templo a adorar. El creyente viene al templo generalmente para recibir, a ver de qué nos va a predicar hoy el pastor. A ver quién va a predicar hoy, a ver cómo está el culto hoy. Y entonces depende de cómo ha ido el culto, depende de cómo ha ido el mensaje, te afectará para bien o para mal el resto de la semana. Y eso es algo que tenemos que corregir inmediatamente. ¿A ti qué más te da quién predique o quién no predique el domingo? ¿Y si predicó bien o predicó mal? Nosotros no venimos para ver a un hombre, nosotros no venimos para escuchar a una persona, nosotros venimos para traerle alabanza, para traerle gloria, para traerle todo lo que tengo en mi vida a nuestro Dios. Y si todos viniéramos para dar, no nos preocuparía ningún detalle que no haya salido como nosotros creíamos que tenía que haber salido, porque no vinimos a eso, no vinimos a cuestionar, vinimos a dar honra y alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dirán, bueno, esto que vas a decir ahora no es aplicable. Ya vas a ver que sí, es muy aplicable. El Señor un día se paró, dice, para ver cómo la gente venía al templo a ofrendar. Y al final de todo se reúne con sus discípulos y les revela algo tremendo. Y les dice, ¿sabéis? La cantidad de gente que ha pasado por el alfolí trayendo sus ofrendas y sus diezmos, ¿sabéis? De toda la multitud, ¿quién ha dado más? Los discípulos no contestaron, tal vez tuvieron miedo de dar una respuesta equivocada. El Señor le dijo, esta mujer. Esta, la viuda, que ni siquiera la Biblia nos dice cómo se llamaba. Esta es la que más ha dado. Unas moneditas. Pero ¿sabes qué? Todos estos que han pasado antes que ella han dado de las sobras. Y cuando uno da algo que le sobra, tú no estás dando nada. Si tú tienes ropa que ya no usas en tu casa
y la das al rastro, tú no estás dando nada, tú te estás desprendiendo de lo que ya no te gusta ni lo que ya no quieres usar. Dar es cuando dices mi mejor traje, mi mejor corbata, mi mejor pantalón, mi mejor lo que sea, yo lo doy a un hermano, ahí es donde te duele, porque estás dando lo que te gusta, lo que amas, lo que aprecias, pero dar ropa vieja, dar ropa que está sucia, dar ropa que es del año catapum, dar ropa que te da vergüenza ponértela, tú no estás dando nada, te estamos haciendo un favor nosotros con sacarte la basura que ya no te quieres poner. Y encima después presume de, no, yo he dado. ¿Tú qué has dado? Tú no has dado nada. Esta es la que ha dado, porque estos han dado de las sobras. Y mientras des de lo que te sobra, no estás dando. Pero esta ha dado todo cuanto tenía. Así que el Señor no solamente ve cómo damos, sino por qué damos y cómo damos. La actitud de esta mujer es la que le tocó el corazón al Señor y no la de todos aquellos religiosos que de cara a la galería presumían de que habían dado, pero sin embargo ella dio, dice, de una forma que impactó el corazón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la actitud con la que tú tienes que vivir, y yo y todos y cada uno de nosotros, de sacrificarnos y de esforzarnos por el reino. Qué poco sacrificio hoy en día hay en el pueblo de Dios, qué pocos sacrificados hoy en día se ven en las iglesias a la hora de servir al Señor. Qué poco sacrificio hay a veces en nuestra vida. Cuántas excusas ponemos a la hora de no, es que no puedo, es que tal, es que cual. Cuántas cosas ponemos, ¿verdad? Siempre como excusas para no esforzarnos por el reino del Señor. El próximo mes cumpliremos 14 años, ¿no? Aquí. Este mes de mayo cumplimos aquí 14 años. 14 años que se dice pronto. Sin el esfuerzo, sin el apoyo de un remanente fiel que siempre ha habido, hubiera sido prácticamente imposible llegar a este punto. Los que vienen y van, los que hoy en día los ves aquí saltando y brincando y la semana que viene ni sabes si vendrán. Una iglesia no se sostiene de esa manera, pero cuando hay hombres y mujeres fieles que preguntan, oye, ¿cómo va la obra? Oye, ¿hace falta algo? ¿Hay algún necesitado entre nosotros? ¿Hay alguna carencia? Con ese tipo de personas, con ese tipo de actitud, es que con el que se sustenta la obra, con el que se mantiene la fidelidad de una congregación. Y podemos decir, 14 años hemos estado aquí. ¿Por qué? Porque ha habido gente fiel que a veces se ha sacrificado y le ha dado al Señor lo que saben que tenían que haberle dado. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Elías, sabemos que era Juan el Bautista. Un hombre que vino antes del Señor y aproximadamente durante un año trajo un ministerio de restauración, produjo una revolución, creó una expectativa en el pueblo de Israel, pero él siempre decía, yo no soy el que tiene que venir, yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, pero el que viene detrás de mí, a ese es al que tenéis que oír y a ese es al que tenéis que escuchar. Pero antes, dejadme que os lleve al capítulo 3, verso 2, donde dice, ¿cómo será el día del Señor? Capítulo 3, verso 2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Cuando el Señor venga, toda la humanidad, aunque te cueste entenderlo, todos tendrán que ponerse de rodillas. Todos. Toda rodilla se doblará, dice la Biblia. Toda rodilla se doblará. Por eso dice aquí, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es decir, que el día del Señor será para lavar, será para quemar la escoria, será un tiempo de purificación. Pero al mismo tiempo, la venida del Señor, el día del Señor, en el capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente para nosotros. Serán para mí un especial tesoro. Ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en el que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es decir, para uno será fuego devorador, fuego consumidor, pero para otro será el mejor día del mundo cuando el Señor venga con su presencia. Porque dejadme que os diga algo, en la primera venida el Señor lo hizo al revés. Es una cosa curiosa. En la primera venida el Señor no quitó el pecado. El Señor lo que hizo fue que condenó, venció, derrotó al pecado, pero no a sus consecuencias. Por eso la gente sigue muriendo de enfermedades, por eso siguen habiendo asesinatos, violaciones, secuestros, guerras. Pero si Él ya murió, si el diablo está vencido, pero lo hizo al revés.
Las consecuencias se eliminarán, desaparecerán en su segunda venida, en el día del Señor. El pecado lo superó, pagó el precio de nuestros pecados con su primera venida, pero las consecuencias aún se siguen experimentando. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Pero en su segunda venida dice la Biblia que las consecuencias del pecado se eliminarán. Por eso dice que ya nadie va a llorar más, nadie va a morir, nadie tendrá enfermedades. ¿Por qué? Porque su segunda venida será no solamente un tiempo de purificación y de bendición, sino que Él quitará toda maldición de la tierra. La palabra maldición, jerén, se puede traducir de dos formas, de un término polivalente, por destrucción o por maldición. Hasta el día de hoy las maldiciones hereditarias en los que aborrecen al Señor se siguen manifestando. Hasta el día de hoy el diablo sigue hurtando, matando y destruyendo, aunque está vencido. Pero en su segunda venida, cuando lo ate y tiempo más adelante lo echa al horno de fuego, dice la palabra de Dios que nunca más habrá maldición, ni muerte, ni traiciones, ni violaciones, ni asesinatos, ni enfermedades, ni despedidas, ni nada, sino que la obra del Señor será una obra totalmente completa. Ahora, en Nazaret, donde el Señor se crió, Él fue un día a la sinagoga y dice que lo invitaron a leer y Él leyó la siguiente porción. Si quieren venir conmigo, en Lucas 4:16, el Señor entra a la sinagoga de Nazaret y lee una porción muy interesante del profeta Isaías. Y dice lo siguiente, Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde él se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, que el Señor entraba a la sinagoga y no pasaba desapercibida su presencia. Él participaba leyendo, orando, sanando. No vemos al Señor de una forma ahí oculto en la sinagoga, sino que cada vez que lo vemos en el interior de una sinagoga, lo vemos siempre haciendo algo. Y en este caso dice que se levanta ahora a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuche, esta es la porción, qué bueno que lo tenemos en la Biblia, sabemos lo que él leyó ese día, y fue esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Esa escritura que el Señor leyó se encuentra en el libro del profeta Isaías capítulo 61. Cuando lleguen a casa, buscan Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Y se van a dar cuenta de que el Señor hizo algo muy interesante, que generalmente no se suele hacer. Cuando yo le pido a un hermano, a alguien que suba aquí, a traer una lectura, el hermano lee los versículos completos. Nunca ningún hermano subirá a la plataforma y leerá los versículos, digamos, como cortados. Bueno, leo desde aquí hasta aquí, pero el resto del versículo no lo leo. El Señor sí lo hizo. Si ustedes después comprueban en casa, la lectura que él lee de Isaías 61, él la corta. No termina así. No termina así el versículo que él está leyendo. No termina diciendo a predicar el año agradable del Señor, sino que dice más, pero a propósito paró. Y el resto no lo leyó. Y cuando él se siente, la gente se le queda mirando como diciendo: ¿pero por qué ha leído así? ¿Por qué ha cortado? ¿Por qué ha mutilado el texto? Y se le quedan mirando. Él se levanta y dice: ¿sabéis una cosa? Esto que acabo de leer, esta porción que acabo de leer, se ha cumplido hoy delante de todos vosotros. Es decir, él te está diciendo que en su primera venida, en su primera manifestación visible, lo que él acaba de leer iba a ser la tónica, lo normal en su ministerio: libertad, sanidad, predicación del evangelio en las calles, sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Pero la otra parte
no tenía que ver con su primera venida, sino con su segunda venida, y es de la cual está hablando el profeta Malaquías. Luego nosotros creemos, y es muy claro en la palabra, que el Mesías vendría 2 veces. Una primera vez para cumplir con lo que hemos leído esta tarde, y una segunda vez, que es la que nosotros viviremos y experimentaremos y veremos, que tenemos que conocer los detalles y las cosas que van a ocurrir en su segunda venida. Porque si yo en esta tarde les preguntara a muchos de ustedes, decidme cosas que ocurrieron durante la primera manifestación visible del Señor, cosas que hacía, cosas que se producían, todos estáis puestos en el tema. Uno me dirán, pues sanaba a los ciegos, echaba fuera a los demonios, multiplicaba los panes y los peces, convertía el agua en vino, multiplicaba... Bien, pero la segunda venida es la que a nosotros nos va a afectar directamente. Nosotros no estuvimos en su primera venida, no lo vimos, no estábamos allí. Creemos por fe lo que otras personas vieron y que escribieron y nos ha llegado hasta nosotros. Y creemos a pie juntillas que los testigos oculares de su primera venida, lo que vieron y lo que experimentaron, lo transmitieron fielmente hasta nuestros días. Amén, hermanos. Pero allí no estuvimos. Yo no escuché de labios de Cristo el sermón del monte. Yo no vi cómo sanaba al ciego poniéndole barra en los ojos y mandándolo a lavarse al estanque de Siloé. Yo no lo vi cuando entró en el estanque de Betesda y le dijo a aquel paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Yo no estaba en la barca y lo vi caminando por encima de las aguas. No estuve en el monte de la Calavera viendo cómo lo clavaban. Y no estuve en el día de Pentecostés viendo a aquella multitud recibiendo el poder del Espíritu Santo. No estuve allí. Nosotros creemos en todos esos detalles porque creemos que los que lo vieron y lo experimentaron, lo transmitieron no solamente oralmente, sino por la Escritura. Pero, amados hermanos, a nosotros sí nos va a afectar la manifestación del anticristo. A nosotros sí nos va a afectar la coalición de naciones paganas, coaliciones de naciones, ¿verdad?, que entre ellas se llevaban como el perro y el gato, pero que se van a unir para ir a atacar al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que conocer los detalles de su segunda manifestación. ¿Para qué? Para que aquel día no nos sorprendan las cosas. Porque tenemos que partir de la base, y Malaquías lo deja bien claro, que el que controla la historia, el que pone y el que quita, el que abre y el que cierra, el que mueve a las naciones y a los dirigentes del mundo, es el Dios soberano de toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que los que van a ganar en las próximas elecciones, y los que van a estar gobernando este país, alcaldes, diputados o lo que sea, no es porque ellos hayan ganado, sino es porque Dios ha permitido que esos que ni siquiera saben ahora quiénes van a ser, son los que Dios va a permitir. No es que esté de acuerdo, pero son los que Dios va a permitir que durante un tiempo gobiernen este país. ¿Quién fue el que permitió que volviera otra vez a ganar el mismo presidente en Israel, Benjamín Netanyahu? Nadie decía que iba a ganar, todo el mundo decía, esta vez no sale, esta vez no sale. ¿Quién es el que ha permitido eso? El Dios Todopoderoso, el que controla los movimientos de las naciones. Y Dios tendrá que poner a veces gobernantes terribles, injustos, depravados, ateos, que no aman a Dios ni a su palabra se someten. Dios permitirá que durante un tiempo estén ahí para que las profecías de la palabra se puedan llegar a cumplir, queridos hermanos. Pero tenemos que orar y no sorprendernos y no tener favoritismo ni inclinaciones a un lado, a otro lado, sino decir que se haga la voluntad del Señor. Conozco gente que se ha ido al muro de los lamentos en Jerusalén y se han puesto a orar para que no venga el anticristo. Y creen que no va a venir porque ellos han orado. Y yo si tuviera que decirles, si ser sincero, les diría, yo oraría todo lo contrario, que venga ya. Porque hasta que no venga no podrá venir el Señor. Así que, amados, ese concepto de esto es bueno y esto es malo, es que tú no has entendido nada. En Dios no hay nada malo. En Dios todo es perfecto y todo sale según el plan y según el diseño de Dios. ¿Quién le puso a Augusto César que censara a todo el mundo en su época? ¿Asunto de qué? Amigo, pero es que sus padres vivían muy lejos de Belén de Judea. ¿Y qué va a mover a una mujer embarazada del norte de Israel, ir hasta casi hasta el sur? ¿A qué? Porque tienes que ir.
porque el rey Augusto César así lo ha decretado. Y tuvo que haber un Poncio Pilato que no se apiadara lo más mínimo del Señor, y aunque reconociera que era un ser inocente, que no merecía aquella paliza que le estaban dando y aquella muerte terrible que experimentaría, Dios permitió que hubiera un Poncio Pilato, porque si no hubiera un Poncio Pilato, Jesús no hubiera muerto. Y Dios tuvo que permitir un Nerón, y Dios tuvo que permitir tantas cosas a lo largo de la historia, como tendrá que permitir que se levante un falso profeta y un falso Mesías. ¿Para qué? Para que las profecías se cumplan. Y los maduros, los que tienen una visión del reino, los que ven en el horizonte el mundo espiritual, van a reconocer que los últimos tiempos serán tiempos de cambios. Tiempos donde la única seguridad que tendremos es la seguridad que nos produce Él y su palabra a través de sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Así que la confianza no está puesta en este o en aquel. La confianza del creyente tiene que estar puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, cuando los judíos en las sinagogas leen el último capítulo de Malaquías, no lo terminan con la palabra jerén o maldición, sino que vuelven otra vez a leer el versículo 5, diciendo que el profeta Elías vendría. Pero ¿sabéis qué, hermanos? Cuando alguien espera que ocurra algo y no se produce, dice que se convierte en un tormento al corazón. Es decir, si tú esperas algo de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de un hermano o de un amigo, y no lo recibes, te sientes mal. Y por eso ellos, amados hermanos, esperan que venga el Elías. ¿Y sabes qué? Elías no vendrá otra vez, porque Jesús dijo, si queréis recibirlo, el Elías que había de venir, ya vino. Así que tenemos que abrir nuestros ojos y pedirle al Señor en estos últimos tiempos, Señor, danos discernimiento espiritual. Abre nuestros ojos para que detrás de ese chico, detrás de ese político, detrás de ese alcalde, detrás de ese gobernador, veamos tu plan y tu proyecto. Porque les digo algo, los tiempos se acortan y Dios ya tiene muchas ganas de mandar a su Hijo para llevarnos con Él a su presencia por la eternidad. El apóstol Juan terminó su libro en la isla de Patmos diciendo, ven ya, Señor, ven ya, Señor, ven ya, Señor. Ya han muerto todos mis compañeros, ya han muerto miles de hermanos, ven pronto, Señor Jesús. Pero dice la Escritura que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente y misericordioso, dando oportunidad tras oportunidad para que aquellos que aún no han cambiado, que no se han arrepentido y que no han decidido seguir al Señor, tengan cada día una oportunidad de poder hacerlo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí donde estás. Yo te hago una pregunta en esta tarde. Y la pregunta es muy clara y muy directa. ¿Te estás preparando para la venida del Señor? ¿Te estás preparando espiritualmente? ¿Estás preparando tu corazón, tu mente? ¿Te estás preparando para la venida, para el día del Señor? Porque si no te estás preparando para su venida, entonces, ¿para qué te estás preparando? ¿Es que acaso hay algo más importante? ¿Es que tienes tú otros planes diferentes a los que Él tiene para ti? Esa es la cruda realidad de muchos creyentes hoy en día, que tienen sus propios planes, sus propios proyectos personales. Y por eso las cosas del reino no les entusiasman. Y como dijo alguien, donde no hay entusiasmo por la obra de Dios, no se puede esperar bendición. Donde hay bendición es donde creamos una atmósfera, una expectativa de querer recibir el toque de Dios. Así que, amados hermanos, vamos a prepararnos. Vamos a dedicar un poquito más de tiempo a nuestro Dios. Es tremendo que en el siglo XXI todavía tengan que haber pastores que a los cristianos, a los ungidos, les tengan que decir con lo que está cayendo, orar un poquito más, hijos, congregaros un poquito más. En pleno siglo XXI, que todavía se tengan que predicar este tipo de mensajes es algo increíble. Si nuestros hermanos del siglo I nos vieran, si nuestros hermanos vieran cómo viven los cristianos de la última generación, seguramente se quedarían sorprendidos.
porque ellos hasta se saludaban con el Maranata. Él viene, Él viene. Y nosotros ya muchas veces ni el famoso Dios te bendiga, hermano, ni siquiera algunos lo saludan o lo usan. El paz, shalom, bendiciones, ya en algunos ya ni existe esa expresión, sino que las típicas preguntas: ¿cómo estás? ¿Ya tienes trabajo? ¿Ya pudiste pagar el alquiler? ¿Cómo está tu niño? ¿Cómo le van los estudios? Qué diferentes somos, qué distintos somos. Pero, amados hermanos, los creyentes del siglo XXI, vamos a ver cosas que ningunos hermanos del pasado vieron. Profecías que durante miles de años han estado dormidas, comenzarán a cumplirse delante de nuestros ojos. Y solamente para aquellos hombres y mujeres que le aman y le sirven de verdad, solamente para ellos, la bendición de Dios les alcanzará. Algunos esperan que venga Elías, otros esperan que gane este partido o el otro, otros esperan que venga trabajo, otros esperan que ciertas y determinadas leyes se aprueben o no. Nosotros esperamos en Dios, nosotros esperamos solamente en Él. Encomendamos a Él nuestro camino, confiamos en Él y tú lo harás como tú quieras, Señor. Te pedimos por el futuro de este país, Señor. Te pedimos por este país pagano, rebelde y soberbio. Te pedimos por este país que le ha dado las espaldas al Señor, al Creador del universo. Te pedimos, Señor, que desde la Casa Real hasta el presidente del gobierno y todas y cada una de las autoridades civiles y militares de este país se doblen delante del Señor y le pidan perdón por haber masacrado a millones de personas a lo largo de la historia en nombre de la religión. Te pedimos, Señor, que traigas un espíritu de arrepentimiento a España y que los líderes reconozcan que sin Dios este país no tiene remedio y esta nación nunca levantará cabeza hasta que le pida perdón a Dios, le pida perdón al pueblo de Dios, le pida perdón a Israel y se humillen delante del Señor y se desprendan de toda la idolatría que han fomentado y han mantenido durante siglos y siglos. Trae, Señor, un espíritu de arrepentimiento a España. Nosotros, Señor, oramos y te pedimos perdón. No deberíamos ser nosotros, pero lo hacemos. Y pedimos perdón, Señor, por la sangre inocente que en este país se ha derramado, por la gente que ha muerto en la hoguera, por leer la Biblia, por ser judío, por ser un verdadero hijo de Dios. En esta tarde, Señor, nos humillamos delante de tu altar y pedimos, Señor, que esos lugares, esos principados, esos lugares de culto, de adoración pagana, como es Santiago de Compostela, como es la Basílica del Pilar en Zaragoza, como es la Almudena en la capital de España, Madrid, como es la Macarena en Sevilla, como es la Virgen de Candelaria aquí en Tenerife, como es la Virgen del Pino en Las Palmas y tantos lugares de paganismo y de idolatría. Señor, que la gente reconozca que el único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente, el que murió y resucitó por nosotros. Señor, sana la herida de este pueblo, sana la herida de esta nación, Señor. No confiamos en los hombres, solamente confiamos en el Señor nuestro Dios. Yahweh Sebaot, el Señor nuestro Dios, uno es, y a Él adoramos y honramos. Y pedimos, Señor, que tengas misericordia. Y mira, Señor, estas próximas elecciones, estos movimientos que los hombres están haciendo para hacerse con el poder sin consultar contigo. El poder no viene por la fuerza. Maldito el hombre que confía en el hombre, que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el valiente en su fuerza,
sino alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme y en cumplir con mi voluntad. Bendice las iglesias que predican tu palabra. Bendice, Señor, ese día especial que estaremos muchos hermanos allí en la calle. En el día de España oramos por ti, que sea un éxito y que doblemos nuestros corazones delante del único que puede traer sanidad y restauración a las naciones y a este país, a España, Señor. Pon tu mano, Señor. Que seamos una luz en medio de este país que le ha superado a Sodoma y a Gomorra en maldad, en injusticias, en lesbianismo, en homosexualidad, en abortos, en crímenes. Nos humillamos delante de ti, Señor, y pedimos que tu pueblo marque una diferencia y que podamos verdaderamente brillar y marcar una diferencia como hijos y como hijas de Dios que somos. Recibe toda la gloria y toda la alabanza en esta noche, en el bendito y poderoso nombre de Jesús.